¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga, queridos varones. Dios les bendiga a todos en este día, en esta ya noche de martes 26 de septiembre. Su servidor, Padre Luis Alfonso Martínez Gallo, Padre Gallo, discípulo de Jesús. Me da mucho gusto en esta noche estar con ustedes. Gracias, gracias por estar siguiendo este proyecto de oración para varones. Recuerden que si bien es cierto, este proyecto de oración es dirigido especialmente para los varones, no está excluido ninguna mujer, porque si un varón ora, la primer bendecida es la mujer. Así que bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Hoy esperemos que este programa sí se pueda llevar a efecto de acuerdo al plan que Dios tiene. Hace 8 días nos vimos pues sometidos a la imprecisión de la conexión a Internet. Hoy esperemos que sí sea posible. Vamos a continuar pues con este segundo tema de la instrucción sobre la oración. Queremos o quiero con ustedes en este momento continuar lo que hace 15 días ya habíamos comenzado, este tema sobre por qué y para qué orar. Habíamos primero dicho qué es la oración de una forma muy breve, porque se puede decir muchas cosas, pero de una forma muy breve y puntual quise definir qué es la oración. Ahora, en la segunda parte el segundo tema, la primera parte, es responder a estas dos preguntas o esta pregunta que puede ser una sola: ¿por qué y para qué orar? Y les había dicho que son 20 razones por las que hay que orar. ¿Por qué y para qué orar? 20 razones. Habíamos dicho 10 de ellas y quiero subrayar especialmente la primera, porque la primera es la clave para poder definir y entender la oración. Porque la primera parte de la oración, o el primer porqué de la oración es evidentemente porque Dios me ama, porque Dios me está amando, porque Dios es el que está conmigo siempre, porque Dios es el que me está amando. Esa es la principal y más grande razón, porque Dios me está amando. Y citaba a Juan capítulo 3, verso 16, que porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, eh, repasando esta primera razón y que con ella también quisiera concluir, vamos a, si ustedes me permiten, a señalar las otras 10 razones del por qué y para qué orar. Habíamos dicho 10, vamos a continuar ahora pues con la onceava razón del por qué y para qué orar. Pero antes de orar, pues necesitamos por lo menos invocar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos mueve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, ven a nosotros. Espíritu Santo, condúcenos. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Enciende nuestro corazón en el fuego de tu amor. Enciende nuestro ser en ti, Espíritu Santo, para que podamos orar adecuadamente. Ven, poderoso Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Te invocamos. Te invocamos para que lo que digamos en este tema seas tú el que los pongas en nuestra mente y sean las palabras de Jesús las que lleguen al corazón de cada hermano y lo enciendan para comprometerse a orar de una forma constante. Santísima Virgen María, Madre de la oración, enséñanos a orar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Bien, habiendo orado un pequeño momento, poniéndonos en las manos de Dios, vamos entonces a decir la onceava razón de por qué o para qué orar. Oramos para no caer en la tentación, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41, en aquel momento en el que Jesús estaba orando en la agonía de Getsemaní y después de estar orando un buen momento,
va y busca refugio y consuelo en sus apóstoles que los había llevado con ellos y los encuentra dormidos y les reclama, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora, velen y oren para que no caigan en la tentación. Jesús afirma, por lo tanto, que velar y orar nos reafirma para no caer en la tentación. Siempre, toda la vida vamos a estar siendo tentados. Yo digo hasta los 3 días después de haber muerto, bueno, es un decir, es decir, siempre la tentación va a estar presente. Por ello, necesitamos orar. 12. Para unirme más a Dios y a los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos y a la muchedumbre en el sermón de la montaña, les enseña también a orar y les dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Si nos quedáramos con estas dos primeras palabras de la oración que Jesús enseñó, nos afirmamos en esto que estoy diciendo. Oro para unirme más a Dios y a los demás. Diciendo esto, porque en el Padre Nuestro estamos diciendo, Padre, estoy dirigiendo a Dios Padre, pero teniendo presente que soy hermano. Ya el Papa Benedicto XVI, en una de sus intervenciones en las audiencias públicas los miércoles, señalaba que el, la oración del Padre Nuestro es la oración más cristiana, que solo un cristiano puede decir, porque está consciente de que es hijo, pero también está consciente de que es hermano, diciendo, Padre Nuestro, que solo un cristiano lo puede decir, Padre Nuestro. Me dirijo a Dios mi Padre y me uno a Él y desde Él soy consciente de que tengo hermanos y me uno a ellos, a mis hermanos. 13. Para, oramos para escuchar a Dios. Este gran personaje español, Carlo Carreto, en vías de canonización, señala en uno de sus escritos que más orar es más escuchar que hablar. Contemplar es más ser mirado que mirar. La primera parte que Carlos Carreto dice, orar es más escuchar que hablar. Por eso, queridos hermanos, necesitamos escuchar a Dios. Ya el mismo Dios, cuando les empieza a dictar los mandamientos al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio, comienza con esta animación o yo diría mandato diciendo escucha Israel. Antes de decir lo que contiene los 10 mandamientos, pide atención diciendo escucha Israel. Orar es escuchar a Dios. Orar es dedicarnos a escuchar a Dios. Por eso, repito la frase de Carlos Carreto, orar es más escuchar que hablar. 14. Oramos para recibir la recompensa de Dios. Vuelvo a citar a Jesús en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, verso 6 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús está enseñando a sus apóstoles a orar y a la muchedumbre, les dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que por mucho hablar creen que sean escuchados. Ustedes cuando oren, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Entonces, entrar en el cuarto, cerrar la puerta para orar donde está Dios nuestro Padre y señala, tu Padre los recompensará. Ciertamente que no oramos para buscar una gran recompensa. La mayor recompensa para la oración es la misma presencia de Dios. Es, como ya dije la primera razón del por qué orar, es dejarme amar por Dios, recibir el amor de Dios. Pero también, ¿por qué no? Las demás recompensas que Dios inmerecidamente quiere darnos, porque nos ama. 15. Oramos para vivir el primer mandamiento. Vuelvo a citar al Deuteronomio capítulo 6, ahora en el verso 5, en donde señala que el primer mandamiento es
estar amando a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, que luego citará el mismo Jesús en Mateo capítulo 22, verso 37. Cita el mismo Jesús que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Entonces, orar es cumplir el primer mandamiento porque le damos un tiempo específico, un tiempo de calidad a Dios para poder hablar con Él, para poder escucharlo, para estar con Él. 16. Oramos también para buscar a Dios, pues tenemos necesidad de Dios. Ya lo dice el salmista en el Salmo 42, verso 3, 2 al 3. Como anhela la sierva corrientes de agua, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser entero tiene sed de Dios, del Dios vivo, expresa desde el interior el salmista. Y también el Salmo 62 vuelve a repetir esta misma idea de la necesidad de orar. Buscamos a Dios porque tenemos necesidad. Ya lo dice también la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Tenemos necesidad de Dios. Nuestra mayor necesidad es Dios. Querámoslo o no, queridos hermanos, nuestra mayor necesidad es Dios. Entonces, busco a Dios porque lo necesito, porque necesito estar con Él, porque necesito vivir en Él. Espero explicarme en esto. También, 16, ¿para qué oramos? Para reconciliarme con Dios y pedirle perdón. Repito, para reconciliarme con Dios y pedirle perdón. ¿Cuántas veces, constantemente, nos apartamos consciente o inconscientemente de Dios y necesitamos reconciliarnos con Él? Si bien necesitamos reconciliarnos con nuestros hermanos que caminan junto con nosotros, también con Dios. El Salmo, perdón, Lucas capítulo 18, verso 13, en esta parábola que pone Jesús del publicano y el fariseo que están en el templo orando, el publicano ora diciendo simplemente, ten compasión de mí que soy un pecador. La Santísima Virgen María hablará de la humildad, porque ha mirado la humildad de su sierva, dice María, y Dios resiste a los soberbios, pero al humilde y al pequeño lo enaltece, dice el cántico de María. Entonces, busco a Dios porque Él es el que quiere reconciliarse conmigo, y lo único que necesito hacer es acudir a Él. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, dirá también la Sagrada Escritura. Así que acércate a Dios, acerquémonos a Dios para estar siempre reconciliados con Él. 17. Oramos también para darle gracias a Dios. Esta, Esto me parece algo bien importante. Darle gracias a Dios. Dice el Salmo 50, verso 23, porque el que me da gracias, ese me honra. La mejor manera de honrar a Dios es reconocer que lo que tenemos viene de Él y por tanto expresarle nuestra acción de gracias. Una oración agradable a Dios es siempre darle gracias. Por ejemplo, cuando recién que hemos comulgado, podemos acercar en el silencio de haber recibido a Jesús y tenerlo en nuestro corazón, darle gracias, gracias porque vienes a mí. O también acordémonos de aquel pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19, de los 10 leprosos, que los 10 leprosos quedaron sanos después de suplicarle a Jesús, y solo uno de ellos, samaritano, fue capaz de regresar para darle gracias a Dios, para darle gracias a Jesús y alabarle por la salud que él había recibido. Querido hermano, en tu oración, haz un momento necesario de acción de gracias constantes. Algo que nos ayuda también para este momento de la acción de gracias es
lo que el Papa Francisco insiste en la, finalmente, pues, es jesuita, en la, ah, en ese momento nocturno agradable que podemos tener delante de Dios para hacer un examen de conciencia. Y en un examen de conciencia no para revisar únicamente lo malo que hemos hecho, sino para reconocer la grandeza de Dios y darle gracias. Porque a veces el examen de conciencia se torna solo para revisar lo mal que hicimos y no está del todo mal, pero ¿por qué no también reconocer la grandeza de Dios, cómo nos cuidó durante el día y elevar nuestra acción de gracias? También otra 19, otra razón del por qué y para qué orar es para recibir las promesas divinas. Repito, oro para recibir las promesas divinas. Jesús, nuevamente cito aquel sermón de la montaña, Mateo capítulo 6, en el verso 33, cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Es decir, Dios nos dará la añadidura, nos dará las promesas, pero siempre y cuando busquemos primero a Dios. Antes que nada, antes que cualquier cosa, buscar primero a Dios, tender eso, buscar primeramente a Dios, pues Él es el que nos quiere recompensar. Y la mayor recompensa, pues no será otra ni otro, sino Él mismo. Él es nuestra mayor recompensa, Él es nuestra mayor riqueza. Por eso, repito, revolviendo un poco sones de las que hemos estado hablando, porque necesito de Él, porque necesito darle gracias, porque necesito alabarle. Por eso busco primero a Él y Él se encarga de una o de otra manera darme esas recompensas o cumplir las promesas que me ha dado. Recuerden que Dios cumple todas sus promesas. Dios, si algo ha prometido, todo lo cumple a su tiempo, claro, no a nuestro tiempo, pero es una buena razón para orar. Finalmente, la 20ª razón para orar es para platicar con Dios. Esta pudiera haber quedado en otro momento, pero con toda intención he querido concluir estas 20 razones eh, con esta, para platicar con Dios. Recuerden que orar, dice Santa Teresa de Jesús, es platicar de amistad con quien sabemos nos ama. Recuerdo a mi querido amigo Javier, que en pase, cuando éramos muy jóvenes, estábamos en una reunión y él llegó a la reunión de un pequeño grupo de jóvenes varones que estábamos reunidos, llegó y compartió. Vengo de tener un buen momento de oración, pero les platico que cuando iba saliendo de la oración, me detuve y le dije a Dios, eh, qué rico platicamos. Y decía él, sentí en mi interior que Dios me dijo, ¿platicamos? Solo te escuché, tú no me escuchaste a mí. Es decir, orar es platicar con Dios, orar es un diálogo con Dios, es entrar en diálogo con Él. Por eso, cuando oremos, hay que tratar de sí escuchar a Dios, pero también hablarle, porque Él nos quiere escuchar. El diálogo es eso, escucho y guardo silencio para escuchar, hablo y el otro guarda silencio para escucharme. Y Dios, lo que más quiere Dios es escucharnos a nosotros. Lo que más quiere Dios como padre es escuchar a su hijo, aunque le vayamos a decir cualquier cosa, no, que para nosotros pudiera ser pequeña o insignificante, para Dios todo lo que hay en nuestro corazón es sumamente importante. Lo que es importante para ti, lo es también para Dios. Y eso hay que decírselo, pero orando. Quiero ir concluyendo eh, que con esto que repetiré muchas veces, para mí, cuando hablo de orar, me refiero a un tiempo exclusivo para Dios, un tiempo dedicado exclusivamente para Dios. Es decir, qué bueno que oramos cuando vamos en el camino hacia el trabajo. Qué bueno que oramos cuando hacemos alguna actividad. Qué bueno que oramos
cuando estamos en una reunión de oración, no. Pero cuando yo hablo de oración, y queridos varones, eso es lo que quiero que quede muy claro, me refiero a un tiempo, el tiempo que tú decidas, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que tú quieras y puedas, pero es dedicado exclusivamente para Dios, sin hacer ninguna otra actividad, incluso levantado de la cama, porque a veces decimos, voy a orar quedado en la cama. No, escoge un espacio. Bueno, eso ya hablaremos un poco más adelante, pero eso es lo que quiero insistirles, queridos hermanos. De orar es dedicarle ese tiempo exclusivo para Dios sin estar haciendo ninguna otra actividad. ¿De acuerdo? Ahora, ahora sí, para ir concluyendo, permíteme decirte lo que decía al principio y repasarlo con toda insistencia, que el gran porqué y para qué de la oración y para encontrarnos con Dios es porque Él me ama, porque Él me está amando, porque Él te está amando. Necesito orar. Es el por qué y para qué amar, porque orar, perdón, porque Él me está amando. Esa es la razón. Y orar es dejarse amar. Orar es dejarnos amar por Dios. Es por ello que antes de pensar en cualquier otra razón, hemos de tener presente siempre el gran amor que Dios nos tiene. Que Él nos lo va manifestando de diferentes maneras, pero especialmente en Jesucristo, su Hijo amado. El gran amor manifestado de Dios Padre se llama Jesús. Así lo dice en diversas partes de la Sagrada Escritura. Vuelvo a citar 3:16 de San Juan, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y orar es hacer ese acto pequeño nuestro de creer. Querido hermano varón, déjate amar por Dios. Lo mejor, y mejor dicho, la mejor manera para dejarte amar por Dios es que puedas tener una vida estable de oración, como diálogo amoroso con Dios, como hemos dicho. Así que, ánimo, adelante, lánzate a la aventura de la oración. Repito, ánimo, adelante, lancémonos juntos a la aventura de la oración. Y por favor, déjate amar por Dios, o por Dios, déjate amar, dedicando un tiempo necesario para la oración. Gracias, queridos hermanos. Les recuerdo que nos vemos el próximo viernes a las 3 de la mañana para orar juntos. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Que Dios les bendiga a todos.